Dios les bendiga, buen día a todos. Y bueno, yo soy hincha de Talleres, no sé qué quiso decir el pastor con eso. ¿Sí? Bueno. Así que hay tantas cosas que uno querría compartir, pero en primer lugar quiero dar muchas gracias. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a los pastores, muchas gracias a la iglesia por el apoyo, por la confianza, por el creer en el ministerio que Dios nos ha prestado, que nos ha confiado en aquellos países. Creo que el pastor nos dijo dónde estamos. Estamos en un pequeño país que se llama Letonia, que son parte de los países bálticos, que fueron en algún momento de la historia parte de la Unión Soviética, lo que para nosotros era Rusia. Hoy son parte de Europa y si bien están en Europa, son países que no están a la altura de la economía de España, de Italia, de Alemania. O sea, son países en desarrollo donde viven muchos rusos y también los países originarios, las culturas originarias como los letones, los estones y los lituanos, que son los 3 países bálticos. Así que quiero nuevamente dar gracias porque la iglesia de la que usted es parte ha estado con nosotros desde aquellos primeros años. El año que viene van a cumplirse 30 años de que salimos por primera vez a un país al cual nunca habíamos pensado ir y que ni siquiera sabíamos que existía, cuando el Señor nos llamó a la obra misionera. Y así pasa con quizás la mayoría de aquellos que son llamados a servir a Dios. Uno nunca sabe dónde va a terminar y uno nunca puede aún imaginarse las cosas lindas que Dios ha preparado si uno es obediente. Y no me vanaglorio de ser obediente, porque sinceramente muchas veces el pastor dijo que éramos valientes. Yo no sé si tanto, hubo 2 o 3 veces en que me quise volver, pero el Señor nos dio gracia para seguir adelante. Nosotros comenzamos en un país que se llama Bielorrusia. Habrá escuchado, salen las noticias muy seguido ahora porque este país está apoyando la guerra contra Ucrania. Pues ahí nosotros comenzamos en el año 1993. Dios nos llevó sin preparación previa, porque la situación era de urgencia. Después supimos por qué. Porque las puertas se iban a cerrar y esa oportunidad de predicar el Evangelio en los años 93, 94, 95, pronto se desapareció porque subió un gobierno que echó a todos los misioneros. Nosotros fuimos uno de aquellos que tuvimos que salir del país. Pero en esos 3 años, 4 años que Dios nos permitió estar en Bielorrusia, yo no sé, el pastor me pidió que contara un poquito de lo que estamos haciendo, así que esto quizás les ayude a ustedes a entender dónde estamos ahora y para qué. Bueno, yo en derecho le digo para que ustedes puedan orar por nosotros, porque hoy creo como nunca antes estamos necesitando de la oración del pueblo de Dios aquí en Argentina, al cual pertenecemos. Es cierto lo que dice el pastor, a veces uno no sabe de dónde es, ¿no? Porque casi la mitad de la vida allá, la mitad de la vida acá, y uno siempre extranjero en todas partes, ¿no? Una sensación de que uno es extranjero, y acá en Argentina y allá en Letonia. Era una necesidad urgente, por eso nosotros fuimos sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, y bueno, hubo momentos en que algunas cosas nos parecían demasiado difíciles y cosas hasta triviales, cosas que hoy nos dan risa. Yo no sé si alguna vez le conté a ustedes acá la historia de los huevos.
¿no? Bueno, le cuento una historia para que usted entienda a veces cómo las pequeñas cosas nos pueden desencajar y hacernos perder el propósito de Dios. Porque si bien la cultura rusa o eslava tiene mucha similitud con la cultura latinoamericana, a veces los rusos nos parecen muy duros, muy fríos, pero en realidad no lo son. Son personas muy cariñosas, ¿sí? Muy expresivas, ¿sí? Les gusta abrazarse, les gusta besarse, como nosotros, ¿no? Pero había cosas que eran muy diferentes. El idioma, por empezar, y otros detalles de la cultura, como, por ejemplo, le cuento esta historia. Un día mi esposa, recién comenzábamos, año 1993, me manda a comprar huevos. Y a mí me costaba algo, mucho me costaba, el trato de la gente en la calle. Porque aunque son muy cariñosos, pero después que uno los conoce, al principio son muy como el boxeador de Rocky 4, ¿se acuerda la película Rocky 4? Bueno, los que son de esa generación. Véala y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Muy fríos, muy agresivos, ¿no? Muy bruscos, ¿no? Así. Y a mí eso me costaba. Así que yo trataba de no ir a la calle, a los negocios. Y un día mi esposa me dice, anda a comprar huevos. Y dije, bueno, está bien, voy a comprar huevos. Así que me memoricé en ruso, porque nuestro ruso no era muy bueno. Memoricé, buen día, por favor, deme 12 huevos. Yo no sabía que en toda la ex Unión Soviética los huevos se vendían por decenas, no por docenas. Así que, como a mí me costaba el trato en la calle con la gente, fui al mercado y en la calle busqué a una abuelita, la más simpática, que vendía huevos, para que no me ladrara, ¿no? Así que bueno, me acerqué a ella y le dije, buen día, deme 12 huevos. Y la abuela simpática, con una sonrisa, me mira y me dice, no, me dice, 10 huevos. Yo dije, no me entendió. Digo, no, digo, deme 12 huevos. Y la abuela me dice, no, 10 huevos. Y yo ya me empecé a enojar, ¿no? Y digo, no puede ser que no me entienda. Entonces le dije, deme 12 huevos. La abuela habrá pensado, este extranjero tonto, agarró 10 huevos y me lo puso en la canasta mía. Y yo con una bronca bárbara agarré de la canasta de la abuela 2 huevos más y me lo puse en la canasta mía. Y la abuela, con una sonrisa muy grande, me puso 8 huevos más a mi canasta. Claro, ella se hizo el negocio del día. Y yo me fui enojado a mi casa. Y yo dije, nunca más compro nada acá, nunca más compro huevos. Me fui, ¿cómo puede ser que sea tan difícil todo? Uno lo vive así, de esa manera, ¿no? Y hasta que por ahí una situación tras otra, uno dice, bueno, capaz que tengamos que volvernos a la Argentina. Y usted sabe, a los años, como 10 años, 15 años pasaron, cuando ya Dios nos había ayudado, había bendecido. El Señor me habla y me dice, ¿y te acordás que por 8 huevos casi te perdés todo esto? Amén. A veces son cosas pequeñitas que nos desencajan, ¿no? Y que nos hacen perder lo que el Señor ya tenía preparado para nosotros. Pero acá estamos, después de 30 años, y estaba pensando mientras hablaba con el pastor esta mañana que quizás somos los únicos misioneros de esos años que todavía están en la región. Porque capaz que somos los más testarudos. ¿Por qué? ¿Por qué digo testarudos? Porque el Señor habló en aquellos años por muchas maneras, como dice Hebreos, ¿no? Por muchas maneras y por muchos medios, de que Dios iba a traer un avivamiento a esa región. Un avivamiento como nunca antes se ha visto en Rusia, en Ucrania, en los países bálticos. Hasta envió al hermano David Wilkerson, si alguno lo conoce, creo yo, uno de los profetas más reconocidos de esta generación.
lo envió a los países bálticos a decirnos, a los pastores de los 3 países, que Dios ha preparado cosas tremendas, que un avivamiento muy grande que misioneros van a salir de los países bálticos para predicar el evangelio en Rusia, en Europa, que Dios iba a usar a los países bálticos como un pulmón espiritual para bendecir a las naciones de alrededor. Y lo que decía el pastor, que no predique largo porque ustedes se pueden llegar a ir a su casa. Yo sé que es un chiste, pero eso no es un chiste en países como en Finlandia y en Suecia, cuando el pastor verdaderamente me dijo: hermano, acá a las 12 la gente se va. Y yo lo vi con mis propios ojos. La gente se va. Porque está todo muy organizado allá. Está todo muy planeado, ¿no? Y ninguna predicación tiene el derecho de cambiarle a la gente los planes. Yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces hay una gran necesidad de que la iglesia se renueve, crezca, se extienda, se expanda. Y creemos en el milagro de la multiplicación. Amén. Y yo le pido que ore a usted por el milagro de la multiplicación, porque yo doy gracias a Dios que el Señor me habló. Cuando Dios habla es un privilegio, amén. Y qué bueno que podemos orar a Dios. Y cuando oramos, Dios responde. Porque hace 8 años atrás, cuando nació mi primer nieto, yo tengo una esposa, 2 hijas y 3 nietos, y yo oré a Dios y le pedí algo como un niño pide. Fue una oración muy infantil, porque nosotros amamos el ministerio de plantación de iglesias. Es lo que hemos hecho prácticamente toda nuestra vida, acá en Argentina, ayudando, abriendo, viajando, en Bielorrusia y en Letonia. El Señor nos ha permitido abrir algunas iglesias, pero usted sabe, cada iglesia lleva tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta que alguien surge. Así que un día yo, cuando era joven, muy joven, yo ya sabía que nos íbamos a dedicar a esto. Yo le dije a Dios: Señor, ayúdame a abrir tantas iglesias. Yo le puse una cifra muy grande, ¿no? Y hace 8 años atrás me di cuenta que no me alcanza el tiempo para abrir tantas iglesias, porque cada iglesia lleva años, ¿no? Así que yo le pedí a Dios, le dije: Señor, en todos estos años vos me has ayudado, me has enseñado a sumar, como los niños de primer grado. Una iglesia más, una iglesia más. Y es bueno, ¿verdad? Aprender a sumar. Y yo le dije: yo quiero pasar a segundo grado. Yo quiero que me enseñes a multiplicar. Y bueno, así fue que oramos. Y cuando regresé, mi nieto nació en Argentina. Cuando regresé a Letonia, me fue dado un folleto en la mano de un ministerio que se llama Red de Multiplicación. Y cuando me dieron el folleto, yo dije: esto es lo que Dios nos está dando para ¿no? que se cumpla ese sueño. Y así que comenzamos a trabajar, y yo entendí que lo que el Señor nos pedía era que dejáramos de abrir iglesias y que entrenáramos a otros a abrir iglesias. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Y en estos últimos 3 años, el Señor nos ha permitido, y estamos ahora trabajando con ellos, comenzar 15 nuevas iglesias que están creciendo, y estamos pastoreando a esos plantadores. Y es una nueva etapa. Es una nueva etapa de mentoreo, yo no me considero apóstol, pero es un trabajo apostólico que es muy fascinante. Es fascinante el viajar, el estar con los obreros, el ayudarles a crecer. Bueno, falta mucho todavía, falta mucho. 15 para Argentina es un número muy pequeño, pero para Letonia es algo realmente milagroso. Pero creemos que es solo el comienzo, amén. Y necesitamos orar, y porque Dios ha hablado y queremos ver. Cuando recién llegamos a Bielorrusia, usted sabe, cuando Dios habla, cuando es Dios el que habla, lo que Dios dice se cumple.
y a veces no en el momento, no en el año. Y cuando recién llegamos, cuando estábamos en ese periodo de, Señor, ¿para qué vinimos?, ¿no?, que ya les conté, vino un hermano y profetizó, nos profetizó a mi esposa y a mí, y nos dijo cosas que solamente nosotros sabíamos. Él nos dijo: no duden, Dios les ha traído, aprovechen el tiempo, porque el tiempo es corto. Este lugar donde ustedes están, Bielorrusia, él dice, se va a levantar una mano muy fuerte y ustedes van a tener que irse de este lugar. Y la cortina se va a volver a cerrar, pero después un avivamiento muy grande va a venir sobre toda esta región. Y nos dijo la palabra que nos marcó para toda la vida, y quizás es la palabra que nos sostiene en todos estos años. Nos dijo: ustedes en ese tiempo tienen que estar acá. Así que hay una dirección de Dios. Y gracias a Dios que Él habla, amén. Porque es la palabra la que nos sostiene. No son las emociones, es la palabra de Dios, que después está confirmada en la palabra profética más segura, amén. Y yo no veo ninguna contradicción en la palabra de Dios con lo que nosotros estamos haciendo hoy, amén. Así que, pero necesitamos dar a luz el propósito de Dios. Y con esto termino mi parte de presentación para después compartir una palabra, porque es aquí donde quiero pedirles que oren por nosotros. ¿Y por qué les pido esto? Es algo que el Señor puso en mi corazón. Un poco voy a hacer uso de, no de las leyes de la hermenéutica, pero es un mensaje que el Señor me ha dado. Cuando el pueblo de Israel se empezó a multiplicar, ¿se acuerdan? Se levantó ¿quién? Faraón, y quiso detener el proceso de multiplicación, pero no pudo. Y uno de los elementos que sirvieron para que el pueblo siguiera multiplicándose, a pesar de los riesgos, de las amenazas, fue la labor de dos parteras que ayudaron a las mujeres israelitas a dar a luz, para que el pueblo continuara multiplicándose. Entonces el Señor me dijo que las parteras son los guerreros de oración, que dan a luz, ayudan al pueblo de Dios a multiplicarse para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Entonces, no es que esta sea su única función aquí, pero sentimos que la iglesia argentina puede cumplir esa función de push, ¿no? Como hacen las parteras, ¿no? Ayudar a que el propósito de Dios se dé a luz. Por eso, si usted puede ayudarnos en esto, hacer esas, no me acuerdo los nombres de las parteras, Fura y sí, bueno, si usted puede ser alguna de esas personas que dice que después de todo, dice la palabra que Dios bendijo a las parteras y que el pueblo de Israel siguió multiplicándose. Entonces yo creo que algo tremendo viene sobre esa región, que puede ser muy malo, pero que al mismo tiempo puede traer algo muy, muy bueno, porque siempre oramos por avivamiento, pero cuando imaginábamos el avivamiento que Dios podía y aún puede traer a esas regiones, siempre nos imaginamos el avivamiento de bendición, de cantos, de prosperidad, de un avivamiento no como el que experimentamos aquí en Argentina, para que después salgan misioneros, ¿no? Como pasó en Argentina. Esa es la idea que teníamos. Pero hace poco, leyendo Hecho 1, me entero, sino que me cayó, como dicen, decían antes, ¿no? No sé si dicen todavía, me cayó la ficha, ¿no? Que no siempre la obra misionera surge de un avivamiento pacífico, sino que dice, por causa de la persecución, a causa de Esteban, dice que la iglesia fue esparcida y predicaron el evangelio y llevaron avivamiento a todo el mundo. Amén. Entonces, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero lo estamos esperando y estamos prevenidos. Lo que pasa en Ucrania ahora es el comienzo, creo. Puede extenderse. Algunos dicen que se va a extender,
pero debemos estar preparados, porque no depende de nosotros. Yo ayer le decía a los pastores, si queremos orar para que Dios pare la guerra, podemos hacerlo, pero no es algo que dependa de nosotros. Eso lo decide Dios, ¿sí? No podemos parar la guerra. Pero si oramos que a pesar de la guerra, la palabra corra y sea glorificada, eso es algo que sí depende de nosotros. Es algo que sí podemos hacer. Amén, con la ayuda de Dios. Así que ore para que la palabra corra y sea glorificada y que muchas almas sean salvas. En Letonia, en Estonia, en Lituania, en Ucrania, en Rusia, porque Dios los ama a todos. Amén. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y bueno, ahora muchas gracias. Hoy tenemos Santa Cena y me gozo. Quiero compartir una palabra antes de la Santa Cena. Y bueno, después voy a orar y el pastor continuará con la reunión. Una situación que me entristece mucho últimamente, y usted ya lo ha notado en el mundo, es que la gente pierde su identidad. Pierde su identidad. Si vamos a los casos más extremos, ¿no? Una persona nace de tal manera y con el tiempo cree que es otra cosa. Es una pérdida de identidad. La gente no sabe quién es y no sabe para qué vive. ¿No? Y cree que su función es una y su función es otra, porque le fue dada por Dios una función diferente y quiere cumplir, ¿me entiende? Otra función. Lo más triste de todo esto es que está comenzando a pasar en círculos cristianos, no con respecto a eso que usted sabe, sino a la identidad cristiana. O sea, yo estoy choqueado últimamente de cuando recibo noticias de otros países, de que líderes de alabanza, pastores famosos, de repente dicen, no, ya no creo como antes. No sé si lo ha experimentado o lo ha visto. Y no quiero hablar de esto, simplemente esto es una introducción. Hay un movimiento que se llama deconstrucción ahora, que es el dudar de todo lo que uno ha escuchado, ¿no? Hay un pastor muy famoso en Estados Unidos que se llama John Piper, que tiene un ministerio que se llama Deseando a Dios. Y tiene miles y miles de seguidores. Pero su hijo ha comenzado otro movimiento que se llama No Deseando a Dios. Y tiene millones de seguidores en TikTok. Y contradice todo lo que su padre predica. Eso se llama pérdida de identidad. Y para que eso no nos pase, debemos nosotros saber quiénes somos. Amén. Y yo no quiero en esta tarde, en esta mañana, dar una clase teológica. Simplemente quiero compartir algunos testimonios que a mí me han bendecido. Y quiero decirles, en base a un versículo que usted conoce muy bien, qué dice Dios que somos. Y que usted no se olvide quién es usted. ¿Y para qué vive usted? ¿Cuál es el propósito de su vida? Porque eso nos va a ayudar a seguir hasta el final. Amén. Dice 1 Pedro 2:9. Más vosotros sois. Eso es lo que usted es, lo que Dios dice. Más vosotros sois. ¿Qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Acá Dios nos dice qué somos o quiénes somos y cuál es el propósito, cuál es nuestro lugar en el mundo. Ustedes son, vosotros sois. Amén. Tenemos que ser, no solamente parecer. Mi mamá me decía cuando era chico, ¿vos sos o te haces? ¿No? Nosotros no nos hacemos, nosotros somos. Amén. Porque Dios dice quiénes somos. Entonces, permítame cambiar el orden de las características para tener una línea de pensamiento y brevemente.
le comparto 4 testimonios o 4 ilustraciones. En primer lugar, somos linaje escogido. O sea, Dios nos escogió, no somos nacidos por accidente, por casualidad. No estamos aquí, usted no está en esta mañana aquí por casualidad, sino que usted está aquí porque Dios lo miró y lo escogió. Amén. Dice Santiago, Él, Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, acá vemos que es Dios el que puso su mirada en cada uno de nosotros individualmente y individualmente nos escogió. Somos escogidos de Dios por su divina voluntad con un propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, lo ilustro con algo, una historia muy, muy linda. Hay una hermana en Estados Unidos que se llama Stephanie Fast. Búsquelo en internet, lo va a encontrar. Stephanie Fast es una evangelista muy famosa. Ella nació en Corea. Su papá era un soldado norteamericano. Nació en los años 50, en los años de la guerra de Corea. Su mamá, una adolescente coreana que quedó embarazada por este soldado desconocido. Y bueno, su mamá la entregó, la abandonó a los 4 años. Ella creció en la calle, fue abusada, golpeada. Ella cuenta en su libro, en su testimonio, todo lo que tuvo que pasar en su niñez. Terminó en un orfanato y había miles de situaciones semejantes con los miles de soldados que sirvieron en ese país. Y bueno, había en esos años miles y miles de huérfanos entregados por sus madres adolescentes a orfanatos. En ese tiempo era muy común que parejas sin hijos o con hijos vinieran a Corea para adoptar a niños, para usarlos como sirvientes en sus casas ricas. Era muy común y era muy aceptado que vinieran gente rica y se compraran a niños para ser usados como sirvientes. Y los niños sabían de eso y preferían eso a crecer en un orfanato. Así que un día llegó una familia, sus nombres son, lo digo para que usted sepa que esta es una historia real, David y Judy Merwin, misioneros cristianos que quisieron adoptar a una niña. Y me gusta la frase que ellos usaron cuando vieron a Stephanie, que tenía otro nombre, y dijeron, esta es la niña que nosotros queremos. Y cuando las empleadas de ese orfanato le dijeron, no les conviene esta niña, es problema, no la lleven, le va a causar muchos problemas. Ellos dijeron, no, esta es la niña que nosotros queremos, a ella escogemos. Y un día Stephanie, después de haber estado 2 meses en esa casa con sus nuevos padres, hablando con una amiga, le decía, no entiendo nada. Hace 2 meses que estoy en esa casa, me alimentan, me visten, me bañan, me ayudan, pero aún no me hacen trabajar. No entiendo por qué. Y la amiga le dice, no seas tonta, es que ellos son tus papás. Ellos son tus padres, ellos te han adoptado, ellos te han escogido a vos para que seas su hija. En ese momento como que un clic le hizo, fue corriendo a su casa y con la ayuda de la traductora, porque su mamá no hablaba coreano, ella no hablaba inglés, le pregunta, ¿es cierto que soy su hija? Y la mamá con lágrimas la abraza y le dice, sí, Stephanie, nosotros te hemos escogido a vos para que seas nuestra hija. Amén. Y eso es lo que pasó y pasa con cada uno de nosotros. Hay muchos otros mejores que nosotros.
Hay muchos otros más capaces, más inteligentes, más lindos. Pero Dios me escogió a mí. Él nos miró y yo te quiero a vos. Yo te quiero a vos. Yo te quiero a vos. Amén. Dios nos ha escogido. Aleluya. Y lo debemos saber. La vida de Stephanie cambió cuando ella supo. Ella entendió de que no era una sirvienta más. Era una hija adoptada. Número 2, somos pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Jesús murió para comprarnos. Él pagó el precio de su sangre. Jesús nos rescató. Fíjese lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Debemos entender, hermanos, hermanas, el precio que ha sido comprado, que ha sido pagado por cada uno de nosotros. Amén. Cuando entendemos eso, nuestra vida cambia. No sé si usted ve programas de televisión, hay un programa muy famoso que se llama Pound, bueno, me olvidé el nombre, pero la gente va a un lugar, a un negocio a vender cosas extrañas, viejas, y se les paga mucha plata por esas cosas. Un día me sorprendió ver una persona que trajo una campera de cuero, maltratada, vieja, desgajada, que no vale nada. En el mercado la podemos comprar por 500 pesos. Pero de repente esta persona dijo, a esta campera la usó Elvis Presley. Y cuando entendieron de que sí, vino un experto, y sí, porque vi esa campera en una foto de Elvis Presley en el año tanto, cuando entendieron de que así era, esa campera cobró un valor ridículo de cientos de miles. Y eso es lo que pasa con nosotros. No valemos mucho. Somos un poco de carne y hueso que se hace polvo muy rápido. Pero por el hecho de que un día estuvimos en las manos de Dios, porque Él nos creó, y aunque nos hayamos caído de la mano de Dios, por el simple hecho de que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, Dios estuvo dispuesto a pagar un precio que fue la sangre de Jesucristo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Amén. Por eso que somos pueblo adquirido por Dios. Dios pagó para rescatarnos. Y no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. El día que entendemos eso, nuestra vida cambia. Hay otra historia que quiero contarles. Esto sucedió en Indonesia. Es una historia real. En una de esas aldeas de Indonesia, cuando una persona, un joven se quería casar, tenía que pagar una dote, como sucede en muchos países del Oriente. Pero se pagaba con vacas. Vacas, ¿no? Que salen acá en Argentina, las vacas salen millones ahora, ¿no? Ahora, recuerdo que conté esta historia por primera vez en Bielorrusia y después por muchos años me olvidé de ella y hace poquito el Señor me la hizo recordar. Y me acordé porque en esa iglesia donde prediqué había una abuelita rusa, bielorrusa, muy triste, muy amargada siempre ella, que la veía en todas las iglesias. En ese tiempo la gente iba de iglesia en iglesia para que, ¿no?, escuchar la palabra, que oraran por ellos. Y ahí estaba esa abuelita, María se llamaba, muy triste siempre, me daba pena. Y un día conté esta historia. Y bueno, la historia continúa que, por una mujer linda se pagaban 2, quizás 3 vacas. Pero había en esa aldea una mujer, una joven muy fea, muy fea. Y un joven pagó por ella 10 vacas. Y lo llamaban en la aldea el tonto,
porque había pagado tanto por una joven que no valía ni media. Y esta historia llegó a oídos de un periodista en los Estados Unidos, en Inglaterra, y este periodista viajó a Indonesia para encontrarse con ese hombre y para ver a esa mujer fea. Así que este hombre lo invitó a cenar y cuando estaban cenando, una sirvienta les ayudaba, les traía la comida, una mujer agradable, una mujer simpática, una mujer hasta muy linda, que a tal punto que le llamó la atención al periodista cuán linda era. Y cuando terminaron de conversar, dijo, bueno, ahora quiero conocer a su esposa, que para eso he venido. Y el hombre le dice, ¿usted ya la ha conocido? ¿Quién es? Es la mujer que nos ha servido. Y dice, pero si esa es una mujer linda, bella. Justamente, dice, cuando ella entendió lo que valía, eso cambió su vida. Ella se empezó a arreglar. Ella empezó a mirarse de otra manera. Amén. Por eso es tan importante que entendamos cuánto valemos. Y volviendo a la abuela, esta ilustración le cambió la vida. Ella cambió y no importa dónde yo la encontraba, en la calle, en otras iglesias, la abuela levantaba las dos manos y decía, hermano Daniel, 10 vacas. Y su rostro cambió. Y su aspecto cambió. Me acuerdo en una iglesia tradicional, conservadora, legalista, ahí me invitaron a predicar y entré a la iglesia, estaba la abuela. Todos los pastores con corbata y saco. Y la abuela de lejos me dice, hermano Daniel, 10 vacas. Los pastores me miraban y miraban a la abuela, no entendían nada. Pero ella y yo sabíamos de qué estábamos hablando. Amén. Entonces Dios nos escogió, Dios pagó un precio. Tercero, Dios nos limpió. Nación santa. No dice nación que puede ser santa o nación que va a ser santa. Somos santos, mi hermano. ¿Y qué es ser santo? Ser santo no es ser perfecto. Ser santo es estar abiertos al proceso en que Dios nos limpia permanentemente. Amén. No dice, la Biblia dice que la palabra de Dios nos limpia. Usted está escuchando ahora la palabra, Dios lo está limpiando. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. Usted tiene que ser limpio para que pueda entrar en ese propósito de Dios. Amén. Porque usted ha sido escogido, ha sido comprado y ha sido limpiado por la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces necesitamos limpiarnos permanentemente. A veces en la cultura de donde yo vengo, muchos cristianos piensan que el cristiano es un vaso, es un jarrón de mucho dinero que está entre 4 vidrios para que nadie lo toque, y mientras más lejos esté de la suciedad o del mundo, mejor, porque de esa manera se salva y se va al cielo. Eso es lo que muchos cristianos creen, que ser santo es apartarse, aislarse de la sociedad para tratar de que Dios lo mire de otra manera. No, ser santo es estar en una alacena como un vaso común y corriente, como una taza, que para que sea útil tiene que ser permanentemente limpiada por el dueño para que cumpla una función. Amén. Y eso es lo que somos. Somos nación santa. Porque Dios permanentemente trabaja con nosotros para limpiarnos, para que seamos instrumentos aprobados en sus manos. Amén. Hay un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo último, sacerdotes, real sacerdocio. Todos nacimos en una cultura quizás, salvo algunos pocos, donde el sacerdote es uno y todos los demás no hacen nada, ¿verdad? Ahí está el sacerdote, el único que puede interceder, orar, perdonar. Yo crecí en esa cultura, pero la Biblia nos dice que todos somos sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario, es un nexo, es una conexión entre el cielo y la tierra. Amén. Nos dice la palabra que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, para ofrecer como sacerdotes sacrificios espirituales. Amén.
Entonces, un sacerdote es un contacto. El sacerdote le habla a Dios de los hombres y le habla a los hombres de Dios. Amén. Eso es el sacerdote. Le cuento 2 historias rápidas y termino. Estaba en un aeropuerto con mi modo creyente evangélico. ¿Cuál es el modo creyente evangélico? Un libro cristiano y auriculares. Y ahí estaba en mi mundo teológico. Y al lado mío había un joven que metía miedo. O sea, un lindo muchacho, rubio, tostado, pero tenía unos tatuajes de calaveras, ¿no? Y yo estaba sentado al lado de él y sinceramente uno tiene cierta, ¿no? Humanamente, los creyentes, ¿no? Tenemos cierta aversión, quizás. Pero yo estaba en mi mundo y de repente yo siento que tengo que sacarme los auriculares. Creo que Dios me dijo, pero yo me saqué un auricular y escucho que él habla por teléfono y habla en español, en castellano y con acento porteño. Después me enteré que era de Rosario. Pero aún así me daba no sé qué. Pero cuando él deja de hablar, saqué fuerzas, porque hay que forzarse para ser sacerdote, ¿no? Le doy la mano y le digo, hola, mi nombre es Daniel. Me dice, me llamo Lucas Daniel. Y cuando empezamos a hablar, me cuenta a qué se dedica. Era camarero en las playas de Ibiza. Así que imagínense todo lo que eso significa. Su vida, su moral, su trasfondo. Y bueno, me empezó a contar de las chicas y bueno, yo le trataba de cambiar la conversación. Entonces me pregunta, ¿y vos qué sos? ¿A qué te dedicas? Yo generalmente no digo que soy pastor, porque corta la conversación con una persona, tiene miedo, ¿no?, de hablar con los pastores. Entonces, le digo, ni te imaginas que soy. ¿Qué sos? Me dice, sos manager, o estaba con mi computadora. No, le digo, soy pastor y misionero. Me dice, mira qué bien. Dice, uy, dice, me tengo que ir, tengo el vuelo. Me dice. Yo dije, ay, lo perdí de nuevo. No les tendría que haber dicho que soy. Bueno, pero antes de que se vaya, le digo, Lucas, le digo, mira, este es mi número de teléfono. Cualquier cosa que te pase en la vida, que necesitas ayuda, llámame, el WhatsApp, y voy a orar por vos. Y se fue. Yo dije, esto no lo veo más. A los 5 minutos me manda un mensaje. Dice, Daniel, gracias por tus palabras. Estoy abordando el avión, era verdad, ¿no? Me alegré. Dice, estamos en contacto. Pasaron 2 meses, me escribe, Daniel, ¿podés orar por Santino, que está en Córdoba? Un niño de 2 años, lo están por operar, tiene cáncer. Dice, yo estoy muy lejos de Dios para que Él me escuche, pero yo sé que Dios te va a escuchar a vos. Y así fue el comienzo de una conversación con Lucas Daniel, que terminó, todavía no se ha convertido, pero lo último que le dije, sí, Lucas, estás muy lejos de Dios, pero Dios no está lejos de vos. Gracias a Dios que Dios empezó a hacer milagros en la vida de Santino, amén. Pero bueno, es una sencilla manera de ser sacerdotes, amén, contacto. Yo me convertí por una pequeña sacerdote de este tamaño, se llamaba Lucy. Yo caí en una iglesia evangélica por miedo a morirme. Me convertí en la guerra de las Malvinas. Y yo tenía miedo de morirme si me mandaban al frente. Y de hecho yo estaba en la lista para ir a la guerra. Y me dijeron, yo empecé a buscar a Dios. Y había un joven que no sabía cómo llevarme a los pies de Cristo, un creyente. Me dijo, vamos a ir a la iglesia, ahí te vas a convertir. Pero no sabía cómo guiarme a Cristo. Me dice, vamos a ir a la iglesia. Y bueno, oramos para que Dios nos mostrara. Yo no sabía nada de la iglesia evangélica. La cuestión es que caímos en Allende 645. Y ahí la vi a mi esposa en la vereda, la que iba a ser mi esposa. Pero la cuestión es que yo entré a la iglesia, no entendí nada. Y me estaba yendo. Y de repente una sacerdote llamada Lucy me agarra del brazo y me dice, vos sos soldadito, ¿no? Digo, sí. ¿Y vas a ir a la guerra? Digo, sí, la semana que viene. ¿Y sabés que allá te podés morir? Digo, sí. Digo, sí, yo sé, justamente eso me preocupa.
Y le digo, ¿no querés aceptar a Cristo como tu Salvador? Le digo, sí, sí, para eso vine. Cuando yo escucho eso, en el 82 nadie se convertía. Llamo a todo, al pastor Santiago, a Paola, a Pancho, a mi suegra, cayó también me rodearon y ahí yo entregué mi vida a Cristo. Amén. Un sacerdote, real sacerdote, que entendió quién era y para qué estaba, permitió que yo conociera a Cristo. Amén. Por eso, sin Cristo no valemos mucho, pero con Cristo, en Cristo, eso es todo lo que hacemos. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Dios les bendiga. Amén. No, porque cuando el pastor Daniel entró, vio que teníamos cena y dijo, sentí que podía compartir con la iglesia algo referente a la cena del Señor, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar la cena. Yo necesitaría, creo que por ahí había dejado la de Dani. ¿Puede ser que esté ahí? Gracias. Esto es Made in Argentina, Dani. Bueno, sí, gracias y disculpen que me quedo acá todavía. Vieron que soy testarudo y no me voy tan fácil. Pero sinceramente, cuando vi la Santa Cena, el Señor puso este versículo en mi corazón, que yo lo comparto muy a menudo en las iglesias cuando hay Santa Cena, porque conecta lo que hacemos en la Cena del Señor con la necesidad del mundo, con la obra. Y como soy misionero, como dice Pablo, debo honrar mi ministerio, ¿no? Y hablar de esto. Dice Jesús, dice la palabra que cuando mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. 4 cosas que Jesús hizo con el pan. ¿Y el pan qué es? El pan es el cuerpo de Cristo. O sea, es un simbolismo lo que quiero compartir. Y si bien Jesús se refería a su propio cuerpo, pero ¿quién es hoy el cuerpo de Cristo en la tierra? Usted y yo. Y hay un deseo muy grande en Jesús de decir acerca de su iglesia lo que dijo un día en Juan 6. Y dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Dios quiere usar su cuerpo para dar vida al mundo. Amén. Ya lo hizo en la cruz, porque Él dio su cuerpo para la vida del mundo y por eso estamos aquí. Pero Él continúa deseando dar a su cuerpo al mundo para traer vida. Es por eso que la iglesia tiene que salir. Pero para que podamos ser dados al mundo, tenemos que pasar por un proceso de Dios. Lo mismo que Jesús hizo con el pan físico, que dice que primero lo tomó, lo puso en sus manos. Y esto es muy importante que usted sepa, que si usted está en Cristo, usted está en las manos de Dios. Amén. Dios lo tomó, como hablábamos recién, Dios nos escogió y estamos en su mano. Y de su mano nada y ni nadie nos saca. Porque Dios no es que como nosotros que tenemos el teléfono, nos quedamos dormidos y se nos cae el teléfono. Porque dice la Biblia que Dios no duerme y en sus manos estamos seguros. Número 2, Dios nos bendijo. En su mano Dios nos bendice. Y dice la Biblia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Pero número 3, y es la parte más difícil, es cuando Dios nos parte. Cuando Dios nos quiebra, cuando Dios nos poda. Y si queremos
entrar en el propósito de Dios, de ser dados al mundo, tenemos que permitir que Dios nos quiebre. ¿Sí? Entonces, aún en su mano, aún con su bendición, hay cosas que pasan porque Dios trabaja con nosotros. Y el propósito por el que pasan esas cosas es que Dios quiere darnos. Y solamente después de pasar por ese propósito, Dios puede darnos para la vida del mundo. Amén. Entonces, cuando usted participe de la cena en esta mañana, diga: Señor, yo quiero ser parecido a este pan. Quiero estar en tu mano, quiero que me bendigas. Trabaja en mi vida y usa mi vida.